Importante que te quedes con nosotros. Los próximos minutos vamos a hablar a detalle de este tema, los trastornos alimenticios. Es bien importante que tengamos entendido que todas aquellas personas, por ejemplo, que de repente las empecemos a ver demasiado delgadas, que lleguen a estar en unas condiciones casi exageradas de cuerpo, bueno, saber qué está pasando con ellas, tienen problemas psicológicos, hay situaciones sociales que estén alrededor de ellas, identificarlo y, como te comentaba, poderlas apoyar. Por eso hemos invitado aquí al estudio a la nutrióloga de la Fundación APT, Karen Betech. Karen, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Código Salud. Buen día. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, Karen. Vamos a entender cuántos tipos de trastornos alimenticios existen y si los más marcados o los más identificados por ustedes, los especialistas, tienen que ver con la bulimia y la anorexia. Claro que sí, mira, los más identificados son anorexia y bulimia. Y en Fundación APTA lo que hacemos es trabajar con estos trastornos, que además no siempre vienen solitos, ¿no? Generalmente vienen acompañados por algún tema psicológico, alguna enfermedad psiquiátrica. Pero sí, anorexia y bulimia son los principales. Anorexia se caracteriza por una muy baja ingesta de alimentos, por un terror a engordar y por una distorsión en la imagen corporal. Y en bulimia, aunque el miedo a engordar también es muy grande, ahí no es tanto que reducen mucho la cantidad de comida, sino que a veces se dan atracones y después del atracón hacen una conducta compensatoria como el vómito o purgarse o laxarse. Otros trastornos que no son anorexia y bulimia son parecidos, pero no cumplen con todos los criterios de. Entonces, por ejemplo, una persona que a veces deja de comer o que a veces come mucho y vomita, pero no tan seguido, igual tiene un trastorno, igual necesita la atención médica y la atención psicológica y nutricional, pero no se le considera como tal todo el trastorno. Pero los dos primeros definitivamente están más que marcados, más que ubicados por ustedes, los especialistas. Y son trastornos, pues vaya, que sí afectan de una manera importante a un porcentaje de la población en nuestro país. Así es. Sobre todo los adolescentes, los jóvenes. Sí, empieza sobre todo en la adolescencia, más en mujeres, pero también en hombres. Y también hay adultos con el trastorno. Lo que pasa es que lo disfrazan mucho mejor. Es un trastorno muy disfrazado, muy disimulado, porque pues en parte les da vergüenza, pero por otro lado tienen tanto miedo a subir de peso o a que su figura engorde, que lo disimulan, lo ocultan y tratan de que nadie intervenga y a la mera hora, ya cuando se dan cuenta, a veces ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tanto la bulimia como la anorexia, ¿por qué se va reflejando? ¿Si es un aspecto meramente psicológico el involucrado? ¿O Sí. es un aspecto social? ¿O son varios, digamos, causas? Definitivamente tiene muchas causas, pero puede haber una familia en donde a una hermana le dé y a la otra no, porque su psicología interna es diferente, porque su manera de procesar las emociones es diferente, porque está más vulnerable. Hay posiblemente un factor genético, todavía se está investigando. Pero las emociones definitivamente están involucradas en un porcentaje muy alto. Definitivamente tiene una causa psicológica. Esta es una enfermedad que tiene una raíz psicológica y que se tiene que atender en equipo con psicólogos, con nutriólogos y médicos. Y la persona le pasan muchas cosas por la cabeza, yo creo. Sí. De entrada quiere verse delgada. De entrada, lo primero que quiere es verse delgada, aunque puede ser que ya esté delgada y puede se ser sigue que... viendo gordita. Sí. Pero es un aspecto psicológico, Así porque es. dismorfobia creo que le hablan, ¿no? También Exactamente, sí. ustedes los Sí. especialistas hablan de la dismorfobia. Exactamente. ¿No? Que a pesar de que ya son delgadas las personas, se siguen viendo llenitas o gordas. Así es. Y es más bien una distorsión de su autoimagen. Ajá. Que está combinada con un pánico irracional, un terror irracional, un miedo a subir de peso. Pero más allá del peso, lo que hay aquí es una pérdida del control. Lo que hay debajo es una necesidad de controlar lo que le está pasando alrededor, que son los cambios en su cuerpo, los cambios en su casa, los cambios en sus decisiones. A veces hay familias muy disfuncionales que también alimentan este trastorno. No quiere decir que esa es la causa, porque tampoco es echar culpas, pero sí hay una responsabilidad muy grande en la dinámica familiar. Y además del daño psicológico, pues el daño orgánico es terrible, ¿no? Es terrible. O sea, ¿qué le puede pasar a una persona que se somete a este tipo de trastornos, ya sea bulimia o anorexia? Mira, eso es lo que a mí más me toca atender, ¿no? Que es la parte nutricional. En primer lugar, empieza a haber una deficiencia de nutrimentos, porque obviamente no están comiendo lo suficiente. ¿Se vuelven anémicos? Ahí puede haber anemia, puede haber desnutrición proteica, energética. Hay una gran fatiga. Lo primero que empiezan a sentir es una fatiga tremenda.
sueño durante el día, insomnio durante la noche, pensamientos obsesivos alrededor de la alimentación, un pánico terrible cuando se van a enfrentar con una fiesta, una comida, una cena, pero a nivel orgánico se les cae el pelo, se les rompen las uñas, se les ve la cara pálida, un muy mal aliento. Bueno, hemos visto imágenes, por ejemplo, en redes sociales, en investigaciones hechas en televisión y en internet de personas que prácticamente están en los huesos. Sí, en los huesos. O sea, ¿sí has visto casos así literal Hemos aquí en visto nuestro casos país? así, que ya requieren una hospitalización para Ujú. darles alimentación. Es que yo creo que ya ni pueden levantar la mano, ya no tienen fuerza. No tienen fuerza, no tienen fuerza. Y aún así, muchas de estas chavitas siguen haciendo ejercicio. Y te preguntas de dónde sacan la energía, no lo puedes creer, pero obsesivamente se esconden a hacer ejercicio. Ahora, sí es muy importante aclarar que no siempre se ven delgadas, ¿sí? A veces hay muchachitas que ya empezaron con el problema y no se ven delgadas y entonces las llegan a revisar y como están en un peso todavía saludable, no detectan la enfermedad. Pero la enfermedad se presenta mucho antes de que esta mujer o este hombre bajen de peso. ¿Y cómo poder ayudar a una persona? Primero vamos con la gente que tiene anorexia, por Ajá. ejemplo. ¿Cómo la ayudas? Pues mira, primero tienes que hacer una apertura, una alianza donde la persona se sienta bienvenida, donde no se sienta juzgada, donde se pueda sentir que la vas a recibir para ayudarla. Y eso es lo que hacemos en Fundación Apta. La recibimos primero con sus padres, le hacemos una entrevista de valoración, le presentamos a los integrantes del equipo que la van a atender y entre todos, poco a poquito... Y es un equipo. Es un equipo. O sea, no es solo un especialista, De ninguna son manera. varios. Así es, la anorexia no se puede atender solamente por la nutrióloga o solamente por un psicólogo. Tiene que ser en equipo y a veces también un psiquiatra está involucrado. Y entonces cada uno va revisando, va valorando el aspecto psicológico, el aspecto médico, el aspecto nutricional y el aspecto psiquiátrico para ver si requiere medicamentos psiquiátricos, medicamentos para nutrimentos, ¿no? A lo mejor algún suplemento nutricional, algún medicamento para reanimar todo esto que está perdiendo, para recuperarla y la terapia psicológica. Es bien importante, Muy por eso importante. trabajar en equipo. A lo mejor el problema es un asunto psicológico. Sí. Entonces, una vez que lo descubres en ese paciente, empiezan a trabajar el aspecto psicológico y ya después de la mano con el resto. Al mismo tiempo, porque si el paciente no se alimenta y no se nutre bien, Sí, lo más importante es que se alimente nuevamente. exacto, y si no además, ¿qué crees? Su cerebro no conecta. Claro. Estás hablando con ella y te Ni está te- oyendo, pero no conecta. Está en otro lado. Sí, ya no tiene, pierde la capacidad de concentración, baja sus calificaciones, deja de ir a la Y escuela. el riesgo. El riesgo es que enorme. pierda la vida. Sí hay Se casos pueden donde morir. han Hay fallecido. N cantidad de casos en el mundo de personas con esos trastornos que se han muerto, pues. Sí, hay un punto donde ya no es reversible, especialmente si el paciente no puede cruzar esa línea y dejarse ayudar. Esto es un pleito interno en donde la persona sufre por un lado ese dolor y ese miedo y ese pánico a engordar, pero por el otro sí hay una conciencia de enfermedad y un deseo de vida. Ujú. Entonces está peleándose contra sí mismo y yo la tengo en consulta y le doy sus menús y la apoyo con tips de cómo alimentarse y llegando a su casa trata de comer, pero a la hora de enfrentarse con el plato de comida entra el pánico y no puede comer. Entonces hay que trabajar todo al mismo tiempo. Qué difícil, ¿eh? Es súper difícil. Es muy difícil. Yo no Sí. digo que sea imposible. Yo creo que se pueden llegar a muy buenos resultados y seguramente tienes casos muy exitosos, Karen. Así es, Definitivamente, gracias pero al principio debe ser muy difícil, muy complicado. La familia tiene que involucrarse. a Dios. Sí, ¿Cierto? y aquí qué bueno que lo mencionas, porque en algunos casos la terapia familiar nos ha dado también muy buen resultado. Porque imagínate tú la mamá viendo a su hija o a su hijo que no come y el papá diciéndole, si no comes no te dejo ver la tele y si no comes te voy a sacar de la escuela. El estrés puede Por supuesto, o sea, un estrés te puede propiciar que no comas claro. y que te conviertas en una persona bulímica o anoréxica. Mira, no es que te conviertas, es que ya tienes los factores para Ajá. que empieces a manejar el estrés mal y puedes desviarte hacia la bulimia, hacia Ya. la anorexia. Específicamente anorexia, ¿verdad? Sí, Porque es dejar de comer. sí. Y de alguna manera la anorexia y la bulimia a veces se alternan, Ujú. ¿sí? A veces una persona puede tener anorexia y esto es dejar de comer por completo o comer muy poquito y de ahí brincar al atracón
y entonces empezarse a laxar y después a vomitar, ¿no? Entonces, y después regresar a la No, bueno, qué restricción. descontrol tiene su organismo y sobre todo su Imagínate, mente. Lo imagínate. mismo pasa para el tratamiento con personas con bulimia. Sí. Se maneja de manera similar a las personas Así es. con anorexia. Igualito, se maneja con psicólogo, con psiquiatra, con terapeuta, con Ay, nutrióloga. pero quizá el enfoque pudiera ser un poco distinto respecto a que esa persona sí come, pero se propicia el vómito. Así es, y ahí lo que hay que hacer es parar primero la conducta compensatoria, Ajá. el vómito, el laxante, ¿no? O a veces el ejercicio en exceso. A veces se meten 3, 4 horas al día a hacer ejercicio para compensar el atracón que se dieron. Ajá. Entonces tenemos que frenar el círculo, frenar el atracón, frenar las compensaciones y regresar a su interior. Finalmente es todo un tema de conectarse con lo que sienten, con lo que necesitan. Y una persona que tiene este descontrol orgánico, ¿cómo le empiezas a recomendar nuevamente que coma? Poco a poquito. ¿Qué empieza a comer otra vez? Tiene que ser muy despacio. Si yo de un día para otro quiero darle todo lo que no, No, pues no. se va a descompensar. Ujú. Entonces tiene que ser, conforme ella vaya aceptando, hacemos una especie como de negociación por las buenas y le voy dando poco a poquito, dependiendo lo que a ella le guste, un poquito de fruta, un poquito de verdura, un poco de cereal integral. Le doy alimentos que para ella sean inofensivos y sean permitidos, ¿no? Porque tienen como su lista de alimentos prohibidos. Obviamente no tienen permitido comer alimentos que detonan culpa, que para ellas a lo mejor una pizza o un refresco es terrible. Es enorme de las culpas, sí, Ajá, claro. entonces, que no tiene nada de malo de vez en cuando, pero aquí en este caso empezamos a través de un menú lo más saludable, lo más inofensivo para sus ¿Y percepciones. cómo comienzas a incrementar exactamente otro tipo de nutrientes? Así es, vamos integrando poco a poquito para que empiecen a comer carne, pollo, pescado y huevo. Y la verdad es que sí nos tenemos que ayudar de suplementos, porque mientras ella acepta la comida, Ujú. mientras tanto yo tengo que ayudarle con un suplemento nutricional Sí, claro, para levantarla. para levantarla. Para Así es. levantarla, porque Ujú. tiene que ganar fuerza, Así es, ¿no? Para poder hacer nuevamente sus actividades exacto. y recobrar, esa es la parte que yo creo que le toca a psicología, recobrar el ánimo, ¿no? Sí. Las ganas de hacer las cosas y recuperar también el gusto por comer. Es que ahí hablas de algo muy importante. Ese gusto por comer está totalmente Nulo, nublado, doblado, Lo hecho tienen al lado. cancelado. Ajá, Sí se les antoja, pero sí no ven comen, y, se aguantan. y fantasean Ujú. con el chocolate o el pie o lo que sea, pero no se lo comen. Lo preparan y lo ofrecen, pero no se lo comen. Sí, ese gusto está todavía ahí latente, pero apagado. Entonces, aquí psicología y nutrición nos vamos alternando, porque muchas cosas que no salen en el consultorio de la psicóloga salen en el de la nutrióloga y Exactamente. viceversa. Por eso es un trabajo multidisciplinario. Exacto. Tenemos muy poco tiempo, Karen, pero sí quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tan cierto es que ya existen casos en nuestro país de jóvenes con diabetes tipo 1 que necesitan de la insulina, pues precisamente para llevar a cabo su tratamiento? Y en la mayoría de ellos, la insulina les genera un efecto de engordamiento. Dejan de comer al exceso o incluso ponen en riesgo su propia vida sin administrarse la insulina para no engordar. Así es. ¿Has detectado casos en México? Afortunadamente, a mí en lo personal no me han llegado, pero existen. Sí Y tuve existen. en algún momento alguna mujercita, una chavita que tenía diabetes y que jugaba con sus dosis de insulina Para no engordar, para no engordar. poniendo más en riesgo su Así vida. es, así es. Pero en esos casos definitivamente hay que hablar con el médico para que sea muy claro en cuanto a las dosis y quién le tiene que administrar las dosis a la persona, ¿no? En este caso, la persona enferma va a tener que dejar que alguien más le administre las dosis hasta que ella se pueda hacer responsable. Sí, definitivamente. Dices algo bien cierto, es un trabajo en equipo de ustedes los especialistas. La familia tiene que apoyar definitivamente al Sí. 100% a las pacientes, llevarlas, acompañarlas, apapacharlas y saber que es un proceso que va a llevar un poquito de tiempo. Exactamente. Karen Betech, nutrióloga de la Fundación APTA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Karen.